Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final, llegando a cada uno de ustedes con nuestro segmento Descubriendo tu Potencial. Lo dirige y lo presenta la Casa Paterna Mi Pan, en este momento con la profeta Leonor Santa María y el apóstol José Ramón Santa María. Es que, ¿y así cómo se encuentran? Muy bien, gracias a Dios, con un buen clima aquí en Miami. Y bueno, contento de estar una vez más en este programa, Descubriendo tu Potencial. Soy la profeta Leonor Santa María y mi esposo. Apóstol José Ramón Santa María. Y aquí estamos para compartir lo que tiene que ver con representatividad del reino, lo que tú representas, el inmenso potencial que el Padre ha colocado dentro de ti para que tú puedas representar su reino dignamente. Y vamos a ver en esta mañana el propósito de la palabra. Cuando la palabra se revela, ¿qué es lo que la palabra pretende? Número uno, dirigirnos, por supuesto que sí, para que nosotros podamos cumplir con el plan y propósito que Él tiene con nosotros y a través de nosotros, porque entiende la diferencia. Él tiene un plan con tu vida personal, pero Él tiene un plan a través de tu vida con la humanidad. Son dos cosas un poquito diferentes y el carácter, la transformación de nuestra mente, etcétera. Son muchas cosas, pero vamos a tratar de abordar hoy algo básico, primordial, lo que tiene que ver con el carácter. El carácter es lo que en estos momentos la humanidad necesita, tener un carácter completamente definido, porque si no tienes un carácter definido, cualquier viento de doctrina te puede llevar. Entonces, como estamos hablando de descubrir tu potencial, la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta que tenemos un carácter endeble, que tenemos un carácter, hoy digo que sí, hoy reconozco lo que el Padre me dice, pero dentro de media hora estoy preguntando si sí o si no? No, el carácter definido es lo que te posesiona en un nivel de altura espiritual gigante. Es decir, es lo que te posesiona en derecho legal, es lo que te posesiona en autoridad, te posesiona en muchas cosas. Entonces, vamos a hablar qué potencial tendrías tú que sacar para afirmar tu carácter. Obviamente, lo primero es la obediencia y siempre va a ser lo primero, la obediencia ante aquello que te ha sido revelado. Sí, el propósito del Padre al entregar su palabra fue darse a conocer Él primeramente, ¿verdad? Y dentro de ellos su carácter. Y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, Él da la palabra para manifestar su carácter, su naturaleza, su obra y su propósito eterno. Entonces, como está hablando mi esposa, pues del carácter, es el carácter que nosotros tenemos que formar. El carácter del eterno es su amor, su justicia y su verdad. Entonces, nosotros tenemos que formar ese carácter. Nosotros hablamos aquí hace unos cuantos programas sobre el carácter. Entonces ahora estamos hablando de la formación del carácter, es decir, cuál es el propósito por el cual el Padre envía esta palabra. Es para que conozcamos cuál es su carácter y para que nosotros moldeemos nuestro carácter como Él lo tiene, como por ser imagen y semejanza de Él, lo formemos similar al de Él. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros en nuestro carácter? Amor. Tenemos que tener justicia y verdad. Tenemos que ser personas que tengamos un criterio bien formado, que seamos personas que hagamos justicia y manifestemos ese amor. No el amor del mundo, sino ese amor ágape, ese amor que está en Corintios 13, en el cual dice que todo lo sufre, todo lo perdona, no busca lo suyo, es sufrido, etcétera, etcétera. Ese es el amor que nosotros tenemos que manifestar. Y entonces, porque si no tenemos un carácter bien formado, nunca vamos a poder caminar en el reino, nunca vamos a poder adquirir el estilo de vida de un ciudadano del reino, no vamos a poder cumplir con nuestro propósito. Entonces, conociendo el carácter del Eterno, de nuestro Padre Celestial, nosotros tenemos que formar nuestro carácter de acuerdo a cómo es su carácter, que es amor, justicia y verdad. No vamos a profundizar mucho en el carácter, porque ya eso lo hablamos una vez, como dije hace varios programas. Quiero hablar de las distintas motivos por el cual el Padre envió su palabra.
porque estamos hablando, acordémonos que estamos hablando de la Biblia, del libro ese que contiene la palabra del Eterno. Y nosotros hablamos anteriormente de lo que fue la trayectoria de la Biblia, cómo se formó, cuántas clases de Biblia hay, el contenido de la Biblia, cómo está dividida, cómo está compuesta los libros que son, y ahora estamos hablando del propósito por el cual el Padre lo envía. Bueno, entonces eso es su carácter, que nosotros tenemos que formar el carácter a semejanza de él, ¿no? Entonces, por otro lado, su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Para que conozcamos su naturaleza, la eternidad. Es decir, es un ser eterno, no ha tenido principio ni fin. Es algo que no cabe en la mente de nosotros. Nunca podremos llegar, ni los más grandes científicos, ni Einstein, ni ninguno, podrán entender que una cosa no tenga principio, porque la materia se supone que tiene principio. Entonces, esto es algo que tenemos que creerlo por fe, que no tiene principio, como no tiene principio, tampoco no tuvo principio el reino, porque el reino es sempiterno, como lo estudiamos también. Es decir, que no, así como la naturaleza del Padre es eterna, el reino nació con él, porque el reino se manifestó después en la tierra. Él lo hizo materializarse con la creación del universo y en la tierra, pero el reino de él espiritualmente existe desde que él existe, y él existe desde toda la eternidad. Esa es una cosa que la mente humana no puede comprenderla nunca en la vida, ¿verdad? Entonces, eso es importante tener en cuenta la eternidad de Dios, porque él es un eterno presente, y por eso él nos pide, nos exige a nosotros que vivamos el presente. No estemos pensando ni en el pasado ni en el futuro, porque para el Padre todo es presente. No hay un segundo que pase, porque si pasara un segundo, el tiempo fue hecho para el hombre. Si eso pasara un segundo, ya no sería eterno. Ya se empezaría a contar el tiempo, y el tiempo fue establecido para el hombre. Entonces nosotros debemos vivir en el presente permanentemente, como él lo pide. No estar pensando en los fracasos del pasado, en lo que vamos a conseguir en el futuro. Está bien que tenemos que ser responsables y pero no estar esperanzados en lo que pasó, ni estar preocupados por lo que pasó. Lo del pasado debe ser para corregir el presente. Es decir, para las anomalías, lo que hemos hecho mal, lo corrijamos, pero no para estar culpándonos, ni preocupados por lo que hicimos en el pasado, ni tampoco preocupados por lo que va a pasar en el futuro, porque el futuro es incierto, el futuro está en manos del Eterno. Entonces tenemos que vivir el presente cada día, ¿cierto? ¿No? Exactamente. Al vivir nosotros el presente, entonces nos damos cuenta qué tan real es para nosotros el carácter, qué tan real para nosotros es la transformación de mi manera de pensar. Cuando yo quiero saber si mi carácter está formado, es cuando yo me enfrento a la circunstancia. Entonces miro lo que me dice la circunstancia y analizo lo que el Padre me ha revelado. Entonces hay dos criterios totalmente diferentes. El que el Padre te revela para que tú le obedezcas y eso forma tu carácter, y el que las circunstancias que están a tu alrededor de todos los seres humanos, todos los días tenemos circunstancias diferentes y difíciles. Entonces, esa circunstancia nos está diciendo, oye, toma este camino, pero la revelación nos dijo, toma este otro camino. Entonces, ahí es donde entra en el debate la realidad bíblica que está en nuestro espíritu, que es lo que el Padre demanda de nosotros. Obediencia. Toda la vida Él ha demandado obediencia, y cuando demanda la obediencia, entonces nosotros tenemos la capacidad de seguir los parámetros de nuestro Padre Celestial y decir, espérate un momentico, si esto es lo que el Padre ha dicho, lo que el Padre ha revelado, lo que el Padre nos ha mostrado, lo voy a seguir. Obviamente cuando tenemos revelación, ¿qué pasa? Lo primero que nosotros en nuestra mente viene, ¿será Él? ¿No será Él? Cuando somos inexpertos. Pero cuando tú sepas que sí es Él, porque es algo que tú ni siquiera habías pensado, que no estaba en tu mente, que no lo habías visto de esa forma, entonces tú decides obedecerle. Entonces viene la contraparte. Las circunstancias te están mostrando qué difícil es para ti cumplir lo que el Padre te acaba de revelar. Entonces ahí te das cuenta que tienes la oportunidad de establecerte en un carácter firme, sólido, fuerte, indestructible, que no te mueva los pies, que no te mueva los pies. ¿Por qué, hermano? Porque si tú no ensayas
en estos momentos, los tiempos que se aproximan son tiempos difíciles, muy difíciles, donde tendremos que estar tomando decisiones constantemente. La pregunta, ¿qué decisiones vamos a tomar en medio de una situación como la que se está viviendo ahora en el mundo? Difícil, esta pandemia en que hemos vivido, o sea, desde marzo, de repente nos cambió la vida a todos los seres humanos. ¿Qué hacemos? Mucha gente está deprimida, con problemas emocionales, con tristeza, con desesperación, no sabe qué hacer. ¿Sabes por qué? Porque su carácter no estaba formado. Pero cuando tenemos el carácter formado, entonces vemos las circunstancias, como te decía al principio, dificilísimas. Sí, son difíciles y cada día se pondrán más difíciles. Antes de la segunda venida de Yeshua sobre la faz de la tierra, pues va a haber un caos en la tierra. De esto no nos vamos a escapar. Todos vamos a estar, somos espectadores de lo que ha de pasar, pero no necesariamente tengo que ser parte de ese caos cuando tengo mi carácter formado. Por eso, ¿qué tienes que sacar de tu potencial? Tienes que sacar las garras de tu potencial y decir, espérate un momentico, de ninguna manera y de ninguna forma me voy a dejar arrebatar o arrastrar por las circunstancias que están afuera. Entonces, ¿qué tienes que sacar? La obediencia, la fuerza de voluntad, esos son potenciales. La obediencia, la fuerza de voluntad, la decisión, estos son tiempos de decisiones muy fuertes. O decides transformar tu manera de pensar o lo decides, porque si no te va a arrastrar las circunstancias que están frente a ti. Entonces, ¿tienes el potencial para establecerte una verdad presente 100%? Claro que sí, pero va a depender de ti y no del Padre Celestial. Sí, entonces, otra, esa de su naturaleza, pues, esa eternidad, esa relación, esto nos va formando el carácter, nuestro carácter lo tenemos que formar de acuerdo a la naturaleza del Padre Celestial. Entonces vemos aquí también que otro atributo inherente a su naturaleza es la omnipresencia, o sea, que Él está en todas partes, está en el universo entero. Entonces eso es algo también, así como la eternidad es algo incomprensible, que Él esté en todas partes. Y eso es, claro, dando una explicación humana, Él es la energía del mundo, Él es la vida, Él está en todo lo que es vivo, Él está. Así es. Está en nuestra vida, en la vida de cada una de las personas, de los animales, de todo aquella que respira, las plantas, todas las cosas. Él es el que da la vida. Entonces, Él está en todas partes, está dentro de nosotros, Él conoce nuestros pensamientos antes que se produzcan, porque el Espíritu de Él mora en nosotros. Nosotros somos templos del Espíritu del Padre y de Yeshua HaMashiach. O sea que nosotros somos también eternos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no, hemos tenido principios, sí, pero nosotros vamos a vivir eternamente con Él y la presencia de Él está en nosotros y estaremos siempre unidos con Él. La presencia de Él siempre estará en nosotros, porque cuando nos muramos, nosotros somos uno con Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach es uno con el Padre, ¿no? Entonces, cuando nos muramos, vamos a ser uno. Dice la palabra que el Espíritu vuelve al Padre. Entonces, nosotros vamos a estar unidos eternamente con Él. Vamos a tener eternidad y vamos a tener esa omnipresencia, porque donde esté Él estaremos nosotros, ¿verdad? Entonces, esta es una cosa muy interesante, que no es algo muy fácil de explicarlo, ¿no? Sino este es algo que se cree por la fe. Esa es la parte importante. Ahora, otro atributo inherente a su naturaleza es la omnisciencia, o es el conocimiento de todas las cosas reales y posibles. La omnisciencia es que Él conoce todo lo que va a ocurrir, todo. Para Él no hay secretos, para Él no hay nada imposible. Él es un ser, es el creador del universo y Él es el que todo lo puede, el que todo lo hace. La ciencia es cuando el hombre descubre algo y va adelantando el mundo con la ciencia. Eso es permitido por el Padre. El Padre es el omnisciente y Él es el todopoderoso y Él es el que da al hombre la capacidad para poder descubrir cosas
que él ha inventado, porque el hombre apenas tiene una partícula, con el mayor conocimiento de una partícula de lo que es la omnisciencia del Padre. Imagínate, el hombre, nada más analizando uno la creación de un ser humano, ¿no? Lo perfecto, todas las cosas, los hilitos que hay por dentro, los órganos, y así como es la cantidad de especies y de cosas que hay en los astros, la inmensidad del universo, donde hay miles de años luz viajando la luz a 360,000 kilómetros por segundo, y hay estrellas que todavía su luz no ha llegado en millones de años luz, y en todas partes, allí donde exista el universo, allí está Él. Imagínense eso, la omnipresencia de Él es una cosa increíble, es algo que no nos podemos nosotros imaginar. Sí, exactamente. Es algo majestuoso. Mira, nosotros tenemos dos alternativas con relación al carácter. O nosotros creemos de acuerdo a lo que nuestra mente nos genera, los pensamientos que nos genera, o creemos realmente lo que dice las escrituras. Yo pienso que en estos momentos nos conviene más creer lo que dice su palabra, creerla, vivirla y obligarnos por encima de todo a establecerla como nuestro patrón de vida, que desconfiar de ella, porque no tiene sentido desconfiar en este momento de ella cuando no podemos confiar en los hombres, no podemos confiar en los sistemas gubernamentales, no podemos confiar en nada. ¿En qué podíamos nosotros confiar? Míralo para que vean. Hoy podemos tener abundancia de comida, mañana posiblemente vamos al supermercado y los supermercados están vacíos, no hay comida. Hoy podemos tener servicios médicos y mañana los hospitales están cerrados porque están contaminados todos con virus. Hoy tenemos la facilidad de coger buses en nuestros países, para ponerte un ejemplo, montarnos en un bus. Mañana es posible que haya una huelga terrible y no podemos coger un bus. Entonces, nosotros nos hemos adaptado a un sistema que ha sido bueno, entre comillas, ha sido bueno. La casa, el carro, la comida, el supermercado, la gasolina, etcétera, etcétera. Y no hemos nunca contemplado de la magnitud que es de la dependencia de nuestro Padre Celestial. O sea, disfrutar de la casa, del carro, de la gasolina, de la comida, del supermercado, es lo lógico, es lo correcto, es lo bueno, es lo que debemos hacer. Pero la confianza, a lo que te quiero llevar es que la confianza la hemos puesto más en lo que para nosotros es normal y no en lo que debería ser sobrenatural. Saber que si tengo una casa es porque sobrenaturalmente el Padre me la dio. Saber que si tengo un costo mensual de 1,000 pesos, yo no sé cuánto mensual que tú puedas tener o que nosotros podamos tener, es saber que esa provisión, el Padre, es nuestro sustento. Saber que si voy a un supermercado es porque el Padre me permite ir y me da los recursos para ir. Saber que si voy a una gasolinera es porque el Padre me dio los recursos y yo puedo poner gasolina al carro. Saber que puedo tomar un bus porque el Padre me lo permite. Entonces tenemos que invertir los valores en nuestra manera de pensar. Aunque todo ha sido normal hasta ahora para todos los seres humanos, como te dije, lo básico, casa, comida, alimento, vestido, etcétera, etcétera, no deberíamos seguir pensando así, sino que cada pequeña cosa, por pequeño que sea, por ejemplo, este plumerito, estas gafas, este papelito, que demos la vuelta a nuestra manera de pensar y pensemos radicalmente que todo viene de nuestro Padre Celestial. Entonces, hay un cambio en mi manera de pensar dramático. Mi carácter se forja no dependiendo del sistema del mundo del que hemos dependido toda una vida desde que nacimos, sino dependiendo del creador del sistema de este mundo, es decir, de nuestro Padre Celestial. Entonces, ya una renovación total en nuestra manera de pensar. Míralo para que veas. Así es. Entonces, fíjate tú, si Él es omnisciente y el que nos da la capacidad a nosotros, al ser humano, para a través de la ciencia descubrir las cosas fabulosas que se hacen para poder llegar a la luna, para explorar el espacio, todo, combatir los virus, etcétera, etcétera. Y por eso es que no podemos dudar, porque Él nos da también el poder para hacer la riqueza. Él vive en nosotros. Nosotros no tenemos por qué tener temor absolutamente de nadie, porque tenemos ese ser todopoderoso, omnisciente, eterno, omnipresente, que mora en nosotros y que nos va a dar de todas las cosas. Entonces, otro de los atributos inherentes a Él es la inmutabilidad. Él no cambia.
su naturaleza no cambia porque Él es eterno, Él no ha tenido principio ni fin y es un ser que no envejece. Uno no podemos ver, por ahí veo que pintan al Eterno como un viejito con barbita y eso no. Entonces el hombre se forma como que el padre se envejece, ¿no? Y el niño Dios entonces como un niñito, no. Él es único, un ser eterno que no tiene principio ni fin y que no es mutable. Siempre todo lo que ha sucedido en el pasado, lo que ha hecho con la gente, así igualmente procede con nosotros. Lo que ha hecho con los profetas más lo hace con nosotros que somos sus hijos. De manera que ese es el concepto que tenemos que tener de un Dios eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y por último, es un ser, como no tuvo principio y tiene fin, es un ser sin pecado, es santo, y por eso dice la palabra que seamos santos, como yo soy santo, dice él. O sea, que salgamos del pecado, es decir, que vivamos en la pureza que él quiere. Y ahí poco a poco vamos dejando de pecar para ir haciendo su voluntad, ¿verdad? Exacto. Entonces, para concluir en esta mañana, estamos hablando de la bendición, que es un carácter recio, definido, moldeado, y sobre todo, ver los frutos de evidencia, que no dependemos del sistema que hemos dependido toda la vida, sino de la mano poderosa de tu Creador. Amén. Entonces, tienes que esforzarte, tienes que analizar y tienes que sacar el potencial correcto, que es la obediencia, la credibilidad, la fuerza de voluntad y la decisión radical de creer lo que dice la palabra. Esperamos que esta palabra te haya ministrado, te haya servido y que de esto saques un partido incalculable en tu corazón para que puedas vivir acorde y conforme a la voluntad del Padre Celestial. Bueno, mañana estaremos contigo nuevamente, 10 de la mañana, hora Colombia, 11 de la mañana, hora Miami. Así que espero que hayas sido nutrido con esta palabra. Pero también quiero recordarte que hay algo extraordinario, hermano. Este sábado, 5 de septiembre, estamos dando nuestro taller que tiene que ver con la cosmovisión de estos tiempos. Esto fue una materia que nosotros dimos hace 6 años en nuestra casa paterna aquí en Miami. Y es algo sorprendente cómo el Padre 6 años atrás nos revela lo que hoy en día hemos empezado a vivir y lo que viene para el planeta Tierra y cuál es nuestro papel protagónico, cómo nosotros podemos ser preservados de todo el mal que acontecerá a la Tierra, cuáles son las claves, qué es lo que dice la Escritura. No creo que tú puedas perderte de este taller. Haz un esfuerzo de sobrenaturalidad. Inscríbete hoy. No dejes para el sábado, por favor, porque nos complicamos en la organización completa del taller. Pero no solamente entras tú a ese taller, habla con tu familia, con tus amistades. Ahí está el link para que tú lo hagas. Entra a mypanglobal.org y por favor inscríbete. Te conviene saber cuál es la cosmovisión de lo que el Padre delinea en sus escrituras. Así como nos los advirtió hace 6 años, en el día de 5 de septiembre nos los va a volver a recordar. Si algo nos pasa en este mundo y caemos en el sistema antagónico de este mundo, no será porque el Padre lo permite ni porque sea un trato del Eterno, sino por una simple desobediencia. Y el 12 de septiembre tenemos un segundo taller. Estamos trabajando hermano, para traerle al pueblo del Eterno lo que el pueblo necesita saber de mamá a maestra, la problemática tan terrible que están viviendo las madres en estos momentos que tienen a sus hijos en casa y que tienen que ser las educadoras de sus hijos. Tenemos ese taller preparado de extrema bendición para poder ayudar a todas las madres que se encuentran en esta dificultad. Amén. Así que te dejo esas 2 noticias y la última que te recuerdo, que ya creo que lo sabes, los días jueves es el día que nosotros nos congregamos hace años. Los días jueves exclusivamente durante 2 horas a través de este medio. Entra por favor a mypanglobal.org, inscríbete por el amor de Dios y ser parte de nuestra casa paterna. Que tengas una tarde maravillosa, un día espléndida y que la paz del Santísimo esté contigo. Bendiciones a todos.